El Señor les siga bendiciendo en esta mañana. Buenos días a todos. Después de escuchar a mi mujer, digo, ya está el mensaje. Me voy a sentar. Bueno, como les contaba Juan Carlos, yo nací en un pueblo de La Rambla, ya hace muchos años, y cuando tenía cerca de 6 años de edad, mis padres emigraron a Argentina, como tantos españoles que emigraron buscando una nueva vida, y compraron una parcela y se hicieron la casa frente a la casa de Amalia, mi mujer. Así que nos conocemos desde los 6 años. Recuerdo que yo punteaba la huerta, regaba y con los pies sucios de barro me cruzaba la casa de ella, que era la única casa que tenía televisión en la cuadra, y ella me corría porque yo ensuciaba con barro los suelos que ella limpiaba, y sigue pasando lo mismo después de tantos años. Cada vez que pasa la fregona me sigue corriendo. Bueno, gracias a Dios pude escribir este libro, estamos jubilados ya. En el año 2001 dejamos nuestro ministerio allí en Argentina después de estar trabajando en una facultad de teología durante muchos años y plantando 3 iglesias en Argentina, que por supuesto la plantación la hace el Señor, no nosotros. Hemos sido humildes instrumentos en las manos de Dios. Y ahora que no tengo púlpito, el Señor me dio un libro como púlpito para poder seguir predicando la palabra del Señor. Porque aquellos que hemos sido llamados decimos como Pablo, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! Tenemos que hablar y predicar. Y muchos dicen, yo no estoy preparado, yo no sé qué decirle a la gente. Mire, ¿se acuerdan del ciego sanado? Cuando sanaron al ciego, lo llamaron los sacerdotes y dijeron, este te sanó por el poder de Belcebú, de Satanás. Y el ciego dijo, mire, yo no sé nada, no entiendo de teología, no sé cómo fue que me sanó, lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Ahí tienes un mensaje para transmitir del Señor. Tú antes eras ciego y ahora ves. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor acerca del tabernáculo o santuario. Y lo voy a derramar en 7 puntos bastante breves, no quiero hacerlo muy extenso. El punto 1 podemos ponerlo, si puede ser, el tabernáculo o santuario terrenal en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículos 8 y 9. Y dice así la palabra del Señor. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. El tabernáculo era una carpa rodeada por todo un cerco de cortinas que estaba puesto en el centro de Israel cuando habitaba en el desierto. Era más o menos del tamaño de este templo, no mucho más. Era el doble de una cancha de tenis. Todo un cerco de cortinas y una carpa de unos 16 metros por 6 que estaba dividida en 2 por un velo. ¿Se recuerdan cuando Jesús murió que el velo se rasgó? Ese velo dividía la carpa en 2 partes. Una era el lugar santo y otro el lugar santísimo. El atrio tenía 45 metros por 22,50 y tenía un altar de bronce y un lavacro. El altar de los sacrificios. En realidad los sacerdotes eran verdaderos matarifes, expertos en sacrificar animales. Y cada judío, cuando quería pedir un perdón por sus pecados o entregar una ofrenda, llevaba un sacrificio y el sacerdote lo mataba, lo sacrificaba en el altar y derramaba su sangre para el perdón de los pecados, porque el animal era un sustituto. Ahora, todo esto representaba el sacrificio de Cristo que iba a pasar años después, lo cual requería una gran fe en la persona que hacía el sacrificio, porque estaba sacrificando un animal pensando en lo que Dios iba a hacer el día de mañana. Una fe en algo futuro. Nosotros, de otra manera, tenemos fe en algo pasado, en la cruz del Calvario. También pasó. Ellos tenían que tener fe en el futuro y nosotros tenemos fe en el pasado. El lugar santo medía, ya lo dije antes, 6 por 15
y 6 por 6 medía el lugar santísimo. Dentro del lugar santísimo había un arca hecha con madera de acacia, forrada de oro por dentro y por fuera, que tenía 70 centímetros de ancho por 70 centímetros de alto por 1,12 metros de largo aproximadamente. En el punto 2 vamos a ver el santuario terrenal, que era copia del verdadero que está en el cielo. El punto 2 nos dice Hebreos 8:1-5. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Cuando Dios le habla a Moisés y le ordena construir el tabernáculo, le muestra una película, una visión, y le dice: ten cuidado de hacerlo todo exactamente tal como está, como te ha sido mostrado, porque así es como está en el cielo. Así que el verdadero tabernáculo no era aquel es una copia o representación, así como el pan y el vino que acabamos de tomar no es el cuerpo y sangre, sino que representa, simboliza el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Aquel tabernáculo simbolizaba y representaba al verdadero tabernáculo que está en el cielo. El punto 3 dice propósito del santuario terrenal. Vamos a ver para qué servía ese propiciatorio. En Hebreos 9:1-7, punto 3. Ahora bien, dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, las mesas y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Esto se llama el día de la expiación, Yom Kippur. Entonces vemos que allí, dentro del lugar santísimo, y quiero detenerme aquí, había el arca de la alianza, el arca del pacto, que desaparece cuando Nabucodonosor invade en el año 586 a.C. Jerusalén. Misteriosamente el arca desaparece y hay muchas historias acerca del arca, hasta películas, En busca del arca perdida, y yo qué sé. Dice que Nabucodonosor se lo llevó, otros dicen que no, que los sacerdotes lo escondieron y la enterraron. Lo importante es que el arca desapareció porque ya no tenía sentido, porque representaba lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario, y lo que sirve es el arca verdadera, que es la que está en el cielo, delante del trono de Dios. Pero dice que dentro del arca había tres cosas. En primer lugar, una urna de oro que contenía el maná. ¿Qué era el maná? Creo que todos sabemos lo que es el maná. En el Éxodo capítulo 16, los judíos estaban en el desierto, habían salido de Egipto y extrañaban el pan que comían todos los días fresco allí en Egipto, y se quejaron y protestaban porque no tenían ni pan ni carne. Entonces el Señor hizo llover un rocío durante la noche y se formaron como panes planos con ese rocío,
y cuando los judíos se levantaron por la mañana, fueron a ver y dijeron, ¿qué es esto? Maná, en hebreo. Significa, ¿qué es esto? No entendían lo que era. Y Moisés les dijo, recoja cada uno según lo que come cada hombre y llévelo a la casa, y ese es el pan que Jehová les da, que el Señor les da. Y todos los días recojan solo el pan necesario, porque si recogen de más se echará a perder. Algunos recogieron de más y efectivamente se echó a perder. Pero los días viernes caía el doble de porción para que el sábado, el día de reposo, no tuvieran que trabajar buscando pan. Y ese día sí recogían el doble y no se echaba a perder. Ellos renegaron de ese pan y se cansaron del pan y decían, tanto pan, siempre lo mismo, siempre maná. Estamos hartos de maná, queremos otras cosas. Entonces, como una prueba de que el hombre despreció la provisión de Dios, hizo poner dentro del arca una prueba, un maná, como prueba del rechazo por la provisión de Dios. Hermanos, Dios nos da el pan de cada día. Mucha gente dice, el pan me lo gano yo. Sí, te lo ganás porque Dios te da sabiduría, te da salud, te da trabajo, te da fuerza, te da inteligencia. El pan es una provisión de Dios. Y no tenemos que renegar nunca de lo que Dios nos da. Y cuando hablo de pan, hablo de todo lo que implica el sustento, el techo, el abrigo, las necesidades básicas de nuestra vida. Dios nos sostiene porque Él prometió, no te desampararé ni te dejaré nunca. ¿Alguno ha sido desamparado alguna vez? Joven fui y he envejecido. No he visto justo que mendigue pan, ni sus hijos tampoco. Hermanos, la segunda cosa que hizo poner el Señor en el arca es la vara de Aarón que reverdeció. Dice que Israel también murmuraba de los dirigentes que Dios le había dado. Se quejaban de los pastores, diríamos hoy en día. Se quejaban de los líderes. Decía, pero ¿quién es este Aarón? ¿Quiénes son estos levitas para mandarnos, para dirigirnos? Y hubo una rebelión de Coré, Datán y Abirán, con 250 personas más, dice Números 16. Y fueron tragados por la tierra como castigo por esa rebelión. Y vino una mortandad sobre Israel porque se habían rebelado contra la dirección de Dios. No querían que Dios los dirija, querían vivir a su manera. Hay canciones muy bonitas, a mí me gusta la canción A Mi Manera. La otra canción que canta también Julio Iglesias, Me Olvidé de Vivir. La de Edith Piaf, René Rie. Otra vez, otra oportunidad. Son todas canciones muy bonitas, pero todas nos hablan de vivir a mi manera, como yo quiero, como a mí me parece, sin Dios. Y muchas veces nos olvidamos que Dios quiere que vivamos conforme a su propósito y a su voluntad. Y como una prueba de que el hombre despreció la voluntad y los dirigentes de Dios, Dios llamó a los dirigentes y dijo, los de representantes de las 12 tribus, tome cada una la vara de mando, póngale su nombre, métanla delante del arca del testimonio y vengan mañana. Eran 12 palos secos. Y a la mañana siguiente, cuando fueron, el Señor les dijo, la vara del dirigente que yo escogí va a reverdecer. Y encontraron con que la vara de Aarón había reverdecido, había echado ramas, había echado flores, había echado hojas y hasta almendros. Y con una prueba de que el hombre despreció la dirección de Dios, hizo poner dentro del arca la vara de Aarón que reverdeció. Y la tercera cosa que hizo poner el Señor son las tablas con los 10 mandamientos. Recuerdan que cuando Moisés desciende del monte, después de 40 días, encontró al pueblo en pecado y rompió las tablas con los 10 mandamientos. Pero luego nos dice la palabra del Señor que el Señor escribió nuevamente en tablas los 10 mandamientos y los hizo poner dentro del arca como testimonio de que el hombre despreció la provisión de Dios y los mandamientos del Señor. Y pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. La tapa del arca era una tapa de oro macizo que tenía 2 querubines labrados en oro a martillo. Los querubines son ángeles especiales, custodios de la gloria de Dios,
de la santidad y de la justicia de Dios. Y los hizo esculpir a martillazos, con un martillo, agarrar placas de oro y comenzar con los orfebres, con el martillo a golpear, hasta darle la forma de querubín. Dios forma a sus siervos a martillazos. ¿Usted quiere servir a Dios? Prepárese, porque el Señor usa el martillo para modelarlo. Porque como usted está, con la forma que tiene no sirve. Entonces a veces hay parte del cuerpo que el Señor dice, un martillito por aquí, para darle forma. Y les voy a mostrar cómo estaban los querubines. Hay 2 querubines por aquí, creo. Me parece haber visto 2 querubines. Por favor, los invito aquí adelante. Vengan aquí arriba. Mírenlo con los ojos de Cristo. Son preciosos. Vengan aquí. A ver cómo estaban los querubines. Los 2 querubines estaban sobre la tapa del arca mirando hacia el centro, mirando las pruebas del pecado de Israel. Y dice la Biblia que esto era una prueba, un ejemplo de lo que estaba pasando en el cielo. En el cielo están los querubines de verdad. Aquí eran labrados a martillo. Un querubín miraba hacia adentro y decía, yo veo los pecados de Juan José. Y también veo los de Juan Carlos, mira, también están ahí. Yo veo los pecados de Juan Carlos. Y ponga cada uno su nombre. La santidad de Dios ha sido ofendida porque veo el pecado. Y el otro querubín que guardaba la justicia de Dios, yo veo el pecado y tengo que dictar una sentencia. La sentencia, la paga del pecado es muerte. Debe morir el culpable o el sustituto. Esa era la función que tenían los querubines. Gracias, querubines. Allí en el cielo pasaba eso. Están los querubines mirando hacia el propiciatorio verdadero. Y esto era una copia del que está en el cielo, nos dice claramente las Escrituras. Y allí no estaba la vara de Aarón que reverdeció. Allí había un expediente de cada uno de nosotros. Me gusta la película Como Dios de Jim Carrey, ¿se acuerda? Cuando aparece Morgan Freeman, que es Dios, y está en una sala blanca, y hay un archivador contra la pared, y le dice, mira, estos son tus pecados. Y abre un cajón del archivo un poquitito, y había 3 o 4 carpetitas. Y dice, ve qué poquitito, dice Jim Carrey, qué poquitos pecados tengo. Y de golpe el cajón comienza a abrirse, y llega hasta el fondo de aquella pared llena de cosas. Así están todos nuestros pecados delante del propiciatorio celestial. Todo lo que pensamos, todo lo que dijimos, todo lo que hicimos, todo lo que no hicimos, todo lo que deseamos, contrarios a la voluntad de Dios, están delante del trono del Señor. El cordero que era sacrificado era un sustituto. ¿Usted sabe? La figura del sustituto existe desde la antigüedad. En Argentina, en la década del 60, hubo un problema muy serio, porque hay en el norte del país una tribu antigua, desde antes que lleguen los españoles, que son los Aymará, parientes de los Collas. Ellos tienen la figura del sustituto en su legislación. Y en los años 60, un joven Aymará, casado con varios hijos, discutió con otro en un bar y sin querer lo empujó, se golpeó la cabeza y lo mató. Y la policía sabía quién era porque había muchos testigos. Entonces fue a la casa de este joven a buscarlo, golpeó la puerta y abrió la puerta el hermano de él, un hermano soltero que tenía. Dijo, acá estoy, ustedes me buscan a mí. Dijo, no, tú no. Tenemos un montón de testigos que dicen que tu hermano es el asesino, el que mató al otro. Dice, no, pero mi hermano tiene hijos y familia y tiene que sostenerlos. Yo me ofrezco en sustitución por él. Y la cosa fue grave, porque ellos tenían abogados también. Y tuvo que llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto no prosperó, porque la legislación actual no lo permite. Pero en todas las culturas antiguas y en muchas tribus hoy en día, en África, en el Amazonas y en muchos lugares del mundo, esa figura sigue existiendo. Ese animal se ofrecía como sustituto. ¿Recuerda cuando Adán pecó? ¿Qué le había dicho a Adán? El día que peques, ¿qué iba a pasar? Morirás.
Sin embargo, la Biblia dice que Adán pecó y vivió 930 años. Pero él trató de cubrir sus pecados con hojas de higuera. Y Dios mató animales y con la piel de esos animales cubrió los pecados de Adán. Ya ahí entró el primer sustituto. Un animal tuvo que morir para sacarle la piel y cubrir los pecados y la vergüenza de Adán. La figura del sustituto aparece en toda la Biblia. Ahora la Biblia nos dice que para que eso sea efectivo tenemos que actuar con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Santiago dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Usted sabe, le voy a contar una historia acerca de la fe muy interesante. Dice la palabra de Dios que tenemos que creer como un niño. Una vez un pastor evangelista que iba con una gran carpa predicando de pueblo en pueblo, llegó a una ciudad que estaba al lado del mar con montañas, muy parecido aquí a la zona de Málaga. Llegó a esa ciudad y predicó que si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate y échate en el mar y obedecerá. Y termina de predicar y viene un niño de unos 6 años y le dice, pastor, ¿puede orar por mí? ¿Por qué? Porque yo tengo mi casa muy fría, dice, y tengo un monte frente a casa que me tapa el sol. Y no da nunca el sol en mi habitación y pasa mucho frío. Entonces yo pido que usted ore a Dios para que quite ese monte y lo tire al mar. Y el pastor dijo, ¿en qué lío me metí? ¿Qué hago ahora? Y le dice, pero hijo, eso es simbólico. No, usted dijo que si yo creo, ese monte va a salir y va a ser tirado al mar. Y bueno, voy a orar. Y estaba el niño con la madre. Y el pastor oró, Señor, te pido por la fe de este niño, por si acaso, que no lo culpara luego a él. Te pido por la fe de este niño que quites ese monte y que lo tires al mar. Y se fue. Terminó la campaña y se fue. Pasaron 2 o 3 años y la circunstancia de la gira hizo que volviera a ese pueblo. Y volvió a ese pueblo y estaba allí en el culto predicando y se levanta el niño con la madre y dice, yo quiero contar un testimonio. El pastor hace 3 años oró para que Dios quitara un monte que me tapaba el sol y lo tirara al mar, y Dios lo hizo. Y el pastor no entendía nada. Y entonces la madre contó, ¿sabe lo que pasó, pastor? Usted se fue y a las pocas semanas vinieron un montón de excavadoras y hombres con dinamita y volaron el monte y trazaron una carretera que pasa por ahí y ya el monte no está más y el sol da a la casa de mi hijo. Si tuviéramos la fe de un niño, cuántas cosas. Ponemos tantos prejuicios y tantas cosas. Dios nos ayude a creer como un niño. Porque usted sabe que la fe tiene 2 componentes. Una es creer en Dios. Y la otra es creer a Dios, que es la más importante. Creer en Dios, ¿por qué? Porque no lo vemos. ¿Usted lo está viendo a Dios con los ojos carnales? No. Lo sentimos en el Espíritu. Sabemos que Él está aquí, porque lo prometió. Donde hay 2 o 3 reunidos, allí estoy yo. Por lo tanto, yo sé firmemente que Él está aquí, pero no lo veo. Es un acto de fe. Pero eso es relativamente sencillo. La Biblia dice que Satanás también cree y tiembla. Creer en Dios, aún mucha gente que no viene a la iglesia cree a su manera en Dios. Lo importante es creer a Dios. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dios le dijo a Abraham, de este hijo Isaac que tienes, voy a crear una gran nación y voy a crear una descendencia muy grande. Y luego le dijo, el otro día predicaba el pastor acerca de esto, ve y sacrifica a tu hijo Isaac. Y cuando él subió con su hijo al monte, iba pensando, Dios me dijo que iba a crear de mi hijo una gran nación. Y yo le creo a Dios. Y estoy seguro que aunque vaya al monte y lo sacrifique y lo degüelle, Dios le va a volver a la vida porque dijo que va a crear una gran nación de mi hijo. Y yo le creo a Dios. Y dice que el haber creído a Dios le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios.
Qué lindo ser llamado amigo de Dios. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis todo lo que yo os mando. Dios nos ayude a ser amigos de Dios. Vamos a pasar directamente al punto quinto, porque el cuarto de los querubines ya lo vimos. Punto quinto. Cristo resucitado entró en el verdadero santuario, el celestial. Juan 20, 17 y 18 dice, Jesús le dijo, no me toques, a María Magdalena, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Jesús a la mañana resucita después de haber muerto y haber descendido a los infiernos y haber ascendido porque el infierno no lo pudo retener debido a que nunca pecó, aunque al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por todos nosotros, pero Él nunca pecó. Cuando descendió al infierno, la muerte y el Hades no le puede retener y Él vuelve a la vida. Y María Magdalena lo quiere abrazar cuando lo reconoce. Primero lo había confundido con el hortelano, el cuidador del huerto, donde estaba el sepulcro, pero luego lo reconoció cuando habló y Jesús le dijo, no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre. Ve y dile a mis hermanos, a los discípulos, subo a mi Padre y a vuestro Padre y vengo otra vez. Y como los tiempos de Dios no son los nuestros, no me pregunten cuántas horas pasaron y cuánto tiempo, porque la dimensión de Dios es diferente a la nuestra. Jesús subió al verdadero propiciatorio celestial. Cuando Él llega delante del trono de Dios, estaban los dos querubines, los verdaderos, con ángeles altos, grandes, de más de 2 metros de altura, preciosos, armados con su espada, mirando hacia adentro del propiciatorio la prueba de los pecados. Cuando Jesús llegó, los dos querubines se apartaron, se salieron del propiciatorio de la tapa del arca. Jesús se paró delante de la tapa del arca, abrió sus brazos y de las heridas de las espinas que había en su cabeza, las heridas de los clavos que había en sus manos y en sus pies, el lanzazo en el costado, los latigazos que habían desgarrado su espalda y parte de su cuerpo, comenzó a manar sangre, sangre y sangre y sangre. Un poco había manado en la cruz para la redención de la tierra. Pero allí fue derramada hasta la última gota de su sangre y sigue estando presente. Y sigue estando viva y eficaz. Por eso podemos decir la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y cuando terminó, miró al Padre y dijo, consumado es. Y el Padre le dijo, ve, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Los querubines fueron otra vez, subieron al propiciatorio y uno dijo, uy, yo no veo ninguna ofensa en la santidad de Dios, porque la sangre de Jesucristo no me deja ver ningún pecado. Y el otro dijo, la justicia de Dios ha sido satisfecha, porque ha sido derramada la sangre del Cordero de Dios en sustitución por los pecados. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y sigue estando presente hoy en día. Y lo estará por toda la eternidad. Por último, quiero hablar con ustedes acerca de el punto 7, servir al Dios vivo como siervos útiles. Hechos 9, 11 al 14. Punto 7. Allí está. Y dice así la palabra del Señor. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas
a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ustedes saben, en la vida nuestra mente se ha llenado de obras muertas. Consideramos importantes y útiles un montón de cosas que no tienen ningún sentido ni en esta vida ni en la venidera. Pensamos que ciertas actitudes pueden ser importantes, pero es una obra muerta que no tiene nada que ver delante de Dios. Dios quiere que sirvamos como siervos útiles. Usted sabe, yo tuve un conflicto muy serio cuando me convertí, con un pasaje de la Biblia, Lucas 17:10. Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Y yo no lo entendía. ¿Cómo, Señor? Si hago lo que tengo que hacer, lo que tú me pides, ¿cómo soy un siervo inútil? Y Dios me lo aclaró en mi trabajo. Yo me dedicaba a la construcción en esa época, tenía 19 años, me dedicaba a hacer estructuras de hormigón armado. Trabajaba la madera y los hierros. Y tenía un ayudante que se llamaba Marcelo, que para mí era una persona muy útil. Y yo estaba trabajando y tenía los clavos aquí en el lado izquierdo con una cartuchera y el martillo en la derecha. Y decía, Marcelo, sí, don Juan, tráeme clavo de 2 pulgadas. ¿De 2 pulgadas? Sí, de 2 pulgadas. Y el tipo venía y me traía clavos de 2 pulgadas. Yo ponía los clavos de 2 pulgadas en la clavera. Estaba clavando madera y me iba a faltar una madera, medía 1 metro. Marcelo, sí, don Juan, tráeme una madera de 1 metro. ¿De 1 metro? Sí, de 1 metro. Y al rato venía Marcelo con una madera, la medía 1 metro. Qué tipo inteligente, qué útil, qué bien que me sirve este hombre. Pero Marcelo se enfermó y no pudo venir durante 1 mes a trabajar. Entonces tomé a otro obrero que se llamaba Méndez. Y yo estaba trabajando, clavando madera, y cuando se me estaban terminando los clavos de 2 pulgadas, estaba Méndez al lado mío con la caja de clavos sin que se la pida. Iba clavando madera, y cuando me iba a faltar una madera de 95 centímetros, antes de que abra la boca, ya Méndez había medido y tenía preparada la madera de 95 centímetros. Y ahí entendí la diferencia entre un siervo útil y un inútil. El inútil es el que hace las cosas porque se las mandan. El útil es el que las hace sin que se las tengan que pedir. La vez pasada vi al pastor pedir acá, hermano, por favor, necesitamos voluntarios para limpiar el templo. ¡Qué vergüenza! ¡Inútiles! Todo el que venga porque lo pidió el pastor es un inútil, porque va a hacer lo que le fue hecho. ¿Quiere ser útil? Antes que el pastor pida voluntario, ven, ofrézcase todo el mundo. Pastor, quiero limpiar la iglesia, porque aquí se pasea el Señor, se pasean los santos, pisan los santos. Usted sabe, los mandamientos están todos vigentes. Todos. ¿Cuántos son los mandamientos? No se sabe. El teólogo judío que más mandamientos describió es un cordobés, en el siglo XII, Maimónides. Él describió en 14 tomos 613 mandamientos de la Torá y los enumera con lujo de detalle. Y dice, algunos de estos son para cuando estén en Israel, otros son para cuando estén en el extranjero. Y hace todo un detalle y una enumeración. Pues yo le digo a usted que todos los mandamientos están vigentes porque Dios no cambia. Hay un mandamiento, por ejemplo, que dice que los judíos cuando estaban en el desierto tenían que llevar colgando de la cintura una estaca. ¿Para qué? Cuélguese cada uno una estaca, dice el Señor, como mandamiento, para que cuando quiera hacer sus necesidades, vaya fuera del campamento, cabe un pocito con la estaca, haga su necesidad y luego la tape, porque el Señor se pasea por el medio de su pueblo, para que ellos no ande pisando su excremento. Ahora, ese mandamiento está vigente, yo digo que sí. ¿Por qué? Porque todo mandamiento tiene 2 componentes. Uno es el principio y otra es la costumbre. ¿Cuál es el principio de ese mandamiento? Respetar el medio ambiente, respetar la salud y la privacidad del otro,
que el otro no esté pisando mi suciedad. Cuando usted va por la calle con el perrito y el perrito va ensuciando y no lo limpia, está incumpliendo ese mandamiento. La costumbre cambia, pero el principio se mantiene. Y así, si analizamos todos los mandamientos de la palabra del Señor y extraemos la esencia del mandamiento, vamos a ver que todos los mandamientos están vigentes. Jesús dijo, ni un tilde, ni una coma, ni un acento de la ley pasará hasta que todo sea cumplido. Cumplamos los mandamientos, porque Jesús nos dijo, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Por eso os he llamado amigos. Amigos. Yo deseo y anhelo en esta mañana, para terminar, que esta iglesia esté llena de siervos útiles, de hombres y mujeres que sin que le digan nada pretendan y busquen y se ofrezcan para servir al Señor. Quiero terminar con una palabra de oración. Les invito a ponerse de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias por tu sacrificio eterno y permanente allí en los cielos para siempre. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Perdona si en nuestra mente todavía tenemos en nuestra conciencia obras muertas. Ayúdanos a limpiarlas para que podamos servir al Dios vivo y podamos hacerlo conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad como siervos útiles. Por eso te decimos en esta mañana, Señor, heme aquí. Nos presentamos ante ti para que hagas con nosotros lo que quieras. Te daremos toda la gloria que a ti pertenece en el bendito nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo.